Bien, esperen que terminan de entrar todos y arrancamos. Le subimos también en el torno al cronograma de temas, así ustedes, la idea es que vayan viéndolo, vengan con el tema leído, eh, así podemos ver las dudas que tengan o algún detalle que quieran ver eh, a medida que lo van estudiando, ¿sí? Digo para que no estén de primera vez acá en estas charlas, porque no es la idea, así lo pueden ir aplicando y puliendo todas las dudas. ¿Estamos? Bien. Profe, Arrancamos en... Sí, disculpe, el consenso que dijo que tenemos que ver de hipertensión es el consenso argentino, ¿no es cierto? El de la Sociedad Argentina. sí, Ese, sí, bien. todas las sociedades es de 2018 publicado, así que es ese, que se lo subimos al entorno. Sí, sí, listo, gracias. Bien, perfecto. Bueno, voy a apagar la cámara mientras hablo, así por las dudas por el internet. Bien, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, un síndrome muy importante, sí, en cardiología. Y es muy importante cómo definimos a la insuficiencia cardíaca. Si ustedes lean las distintas guías, fíjense en que en la Sociedad Argentina de Cardiología dice que es la alteración primaria, es un síndrome que se produce por la falla de la función de bomba del corazón, que es una incapacidad para mantener adecuadamente la circulación, es decir, un volumen sistólico y un volumen minuto adecuado, ¿sí? O para cubrir, obviamente, las demandas metabólicas del organismo, ya sea en reposo o bien en esfuerzo, ¿estamos? O bien, a pesar de cubrir estas demandas, lo hace a expensas de un llenado, un aumento de las presiones de llenado, ¿está? Hay distintas guías y distintas actualizaciones de la definición de insuficiencia cardíaca. Esta del 2021 de la Sociedad Europea, también siempre fíjense en que recalca que es un síndrome clínico. Recuerden, síndrome clínico, signos, un conjunto de signos y síntomas, ¿está? Fíjense en que los síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca, la disnea, el edema, fatiga, ¿sí? Y signos como aumento de las presiones, tanto sea por incrustación yugular, por crepitantes pulmonares, por edema periférico, que esto se va a deber siempre a una anormalidad, ya sea funcional o estructural. Es decir, que el corazón puede ser estructuralmente normal o puede estar deteriorado, ¿está? Que esto va a llevar, obviamente, a un aumento de las presiones intracavitarias o un inadecuado gasto cardíaco, como veníamos hablando. A medida que se fue complejizando a la parte clínica, se le agrega esto de que la parte clínica tiene que ser corroborado por niveles de laboratorios y bipéptidos natriuréticos o evidencia de congestión pulmonar y sistémica en otros métodos complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, que es un síndrome clínico, muchas veces hay muchos falsos positivos y negativos de un montón de síntomas y signos que pueden aparecer, entonces tiene que ser corroborado por exámenes complementarios. Hoy en día se complejiza un poquito más la definición. Fíjense en que la definición universal es esto que le decía, conjunto de signos y síntomas con una anomalía estructural o funcional que tiene que estar entonces corroborado por elevación de los péptidos natriuréticos, que son los valores dependiendo si el paciente está hospitalizado o ambulatorio y si es el NT-proBNP o el BNP, ¿sí? Y la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. ¿Estamos? Obviamente 2022 también, fíjense en que sigue con la misma definición, y lo importante es que se fue complejizando y se fue clasificando diferente a la insuficiencia cardíaca. Después vamos a volver a eso. El NT-proBNP es algo que les dice la definición, se lo está poniendo, y ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué es el NT-proBNP y por qué se eleva? ¿Está? El NT-proBNP se genera como mecanismo compensador, ¿sí? Cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca, trata de compensar todo lo que se está produciendo en la fisiopatología y se genera por sobrecarga de presión, por sobrecarga de volumen, por isquemia. Y los efectos que tiene en el organismo es de vasodilatador, de diurético, de natriurético, de lucitrópico, es antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antirremodelado y antifibrosis. Es decir, fíjense en que va en contra de toda la fisiología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, más insuficiencia cardíaca tengo, más activa esto y más está alto en sangre detectable.
Obviamente que a nivel del cardiomiocito, lo que nosotros detectamos a nivel del flujo sanguíneo, ¿sí? El BNP o el NT-proBNP. Obviamente, como cualquier eh, examen de laboratorio, tiene sus falsos positivos y falsos negativos. Entonces uno tiene que tener en cuenta y saber cómo interpretarlo, porque lo más importante es la clínica, ¿sí? Como nosotros decimos, la clínica es soberana, es importante la sospecha y lo que ustedes piensan del paciente, pero como les decía, se complejiza y los exámenes complementarios están para ayudarme, pero tengo que saber interpretarlos bien. Digamos, yo no pido un examen complementario por pedir, sino que lo pido buscando un positivo o un negativo y lo interpreto también como tal, ¿sí? Por ejemplo, si me viene negativo, algunas causas que yo ya sé que va a venir negativo y en algún otro contexto puede venir positivo, ya sea por causas cardiovasculares o no cardíacas, que se van a elevar. Fíjense, de causas vasculares, otras patologías que no sean insuficiencia cardíaca, como un TEP, un síndrome coronario agudo, una miocarditis, arritmias, hipertensión pulmonar, un montón de patologías pueden producir también la elevación del NT-proBNP. ¿Por qué? Porque activan toda la cascada y los mecanismos de compensación. Causas no cardíacos, fíjense en nefropatía avanzada, sepsis, ACV, así que podemos tener valores elevados y no estar hablando de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuándo yo los voy a pedir y van a ser negativos? En general con enfermedad pericárdica y en pacientes obesos. ¿Tá? O en pacientes que hacen insuficiencia cardíaca muy rápida, un edema agudo de pulmón, estos pueden ser negativos también, ¿sí? Porque no da tiempo para los mecanismos de compensación y que estos se detecten en sangre. ¿Estamos? Bien. Cuando hablamos de la definición de insuficiencia cardíaca, aparece lo que hablamos como insuficiencia cardíaca avanzada, que es como el estadio final de esta patología, ¿sí? Y tiene, yo se las pongo para que sepan que existe, digamos, tienen algunos criterios específicos que tienen que ver con lo más grave que está el paciente, para que lo entiendan así, ¿sí? Nosotros clasificamos a la gravedad según la fracción de eyección, según la clase funcional, qué puede hacer el paciente, ¿sí? Por las internaciones que tiene, por las descompensaciones. Entonces, un paciente que no pueda ni caminar de su casa, que no pueda salir, que no pueda hacer su vida diaria, que le falta el aire todo el tiempo, que desature, no es lo mismo que un paciente que tuvo un episodio de insuficiencia cardíaca y después está normal, ¿tá? Como para que ustedes hagan la diferencia. Y obviamente en un paciente que está avanzado tenemos que tomar una terapéutica más definitiva y decir, bueno, ¿qué le hago a este paciente? O lo trasplanto o le hago una terapia paliativa, ¿sí? Pero esto es el punto final, ¿tá? Pero cuando entren a ver todas las definiciones, van a ver que va a aparecer esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, se puede clasificar de millones de formas, van a leer en un montón de libros las clasificaciones, dependiendo de la clase funcional, ¿sí? Bueno, de los estadios de insuficiencia cardíaca, que después lo vamos a ver, la fracción de eyección, que es la fundamental, chicos, porque obviamente nosotros la terapéutica está muy ligada a la fracción de eyección, ¿tá? Así que es la más importante. En los libros un poco más viejos van a leer esto de derecho o izquierda, diastólica y sistólica, que son términos que ya no se utilizan más, o dependiendo de la clínica en anterior a retrógrada, o también en falla global o falla derecha o izquierda, que esto tiene que ver más con la clínica, ¿está? Sí, el término que no se usa más es falla diastólica y sistólica, eso destérrenlos, ¿está? Pero sí, lo más importante es que ustedes me definan insuficiencia cardíaca dependiendo de la fracción de eyección, ¿sí? Todas las guías están de acuerdo con esto y lo clasifican así. Y fíjense en que yo tengo tres, puedo clasificarlo en 3 o en 4. Tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿sí? Y fíjense en los criterios diagnósticos. Ponen signos y síntomas más una fracción de eyección menos del 40%. Cuando hablamos de fracción de eyección, nosotros sabemos que la fracción de eyección normal es cercana al 60%, 55, 60%, dependiendo de dónde la lean, algunos 53 como valor de corte, ¿está? Pero acá, para clasificar la insuficiencia cardíaca, tomamos menos del 40% como fracción de eyección reducida. Después tenemos la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección moderadamente reducida, también signos y síntomas, fíjense en que esto es fundamental, signos y síntomas primero, y una fracción de eyección entre el 41 y el 49%, y posterior fracción de eyección conservada, los signos y síntomas más, 50, más una fracción de eyección del 50%, este valor de corte lo ponemos en 50, ¿tá?
Y lo que agrega también en la preservada es evidencia objetiva de alguna anomalía estructural o funcional, ¿sí? Que lleva a una disfunción diastólica, ¿tá? Y incluidos siempre los péptidos natriuréticos que veníamos nombrando, ¿sí? Que estén elevados. Después, también la definición que pueden encontrar es el último cuadrito que aparece acá, que es la diffracción recuperada, que es aquella que alguna vez fue menos del 40% y ahora está mayor del 40%, que eso tiene que ver con algunas etiologías que pueden mejorar en el tiempo, ¿tá? Así que ese es un término nuevo que es la diffracción de eyección recuperada. Cuando vean la clasificación según las etapas de la AJA, que este es bastante viejo lo que utilizamos, pero están en los 4 estadios. El estadio A, que son los pacientes que tienen riesgo, ¿sí?, de tener insuficiencia cardíaca, pero no tienen ninguna cardiopatía estructural ni funcional. Es decir, todos los que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, ser hipertenso, ser diabético, ¿sí? Entonces estaría en un estadio A de insuficiencia cardíaca, ¿sí? El estadio B es aquel que tiene cardiopatía estructural, pero sin signos y síntomas de IC. Por ejemplo, un paciente que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo por una hipertensión mal controlada, pero nunca hizo insuficiencia cardíaca. Estamos en un estadio B. El estadio C es aquel que sí tiene cardiopatía estructural o funcional, sí, tiene signos de insuficiencia cardíaca, congestiva me refiero, obviamente, en algún momento los ha tenido o actualmente los ha tenido. Te digo porque puede no tenerlo, pero haber tenido alguna descompensación e internación previa. Y el estadio D es la insuficiencia cardíaca refractaria o avanzada, aquel que, digamos, ya requiere otras terapéuticas más avanzadas. Después otra clasificación según la clase funcional, que bueno, vieron un poco más ustedes el tema de también el síndrome coronario, es cuando aparece el dolor. La insuficiencia cardíaca, perdón, es que en clase funcional 1 es donde no tiene limitaciones para hacer la actividad física, en clase 2 tiene limitaciones a la actividad física habitual, o las tareas habituales que hace el paciente. Clase 3 es a las menores, actividades físicas menores de las habituales, tiene ya disnea, y clase 4 la limitación es ya en el reposo. Esto es importante siempre relacionarlo con el paciente. No es lo mismo que venga un chico de 20 años, deportista, que venga con insuficiencia cardíaca y no puede caminar una cuadra o 2 cuadras, a que viene un viejito de 80 años que no se mueve en todo el día y no pueda caminar 2 cuadras. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo que siempre hay que adecuar la clase funcional realmente con la clase funcional habitual y real que tenga el paciente, dependiendo sus limitaciones y fragilidad. ¿Sí? Por eso está bien aplicarlo y decirlo, esta clase funcional, dependiendo del tipo de paciente. Esto es lo mismo, les puse las distintas guías porque las van a leer, las más nuevas, sí, son del 2022 y 2021, ahora salió una actualización nueva de insuficiencia cardíaca, así que siempre es un tema que se está viendo frecuente, pero más o menos es lo mismo, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de insuficiencia cardíaca? Es un tema muy importante y particularmente que me gusta mucho, ¿sí? Porque la prevalencia es muy alta y cada vez se ve más, ¿sí? La prevalencia a nivel mundial es del 2%, que creo que esto aumentó un poquito más, ¿sí? 1 de cada 5 personas desarrolla insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida. Y es la causa más frecuente de internaciones en aquellos mayores de 65 años, y el 50% de los pacientes que se diagnostican de insuficiencia cardíaca a los 5 años va a morir de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Así que es súper importante. ¿Por qué hay un aumento en la prevalencia? Porque hay primero hay una expectativa de vida mucho más alta, hay patologías que antes, digamos, llevaban a la muerte del paciente, hoy en día llevan al deterioro y a que aparezca insuficiencia cardíaca por los nuevos tratamientos que hay, pero obviamente el estadio final es la insuficiencia cardíaca, así que, digamos, todo este avance y la expectativa de vida va a llevar a que haya cada vez más, ¿sí? Siempre la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, ¿sí? Desgastante, que limita la calidad de vida a nivel del tiempo, ¿sí? En toda la progresión de la enfermedad. Y siempre hay un deterioro continuo, ¿tá? Tanto de la calidad de vida como de la supervivencia y de la función cardíaca. Entonces, cuanto peor es la función cardíaca, peor va a ser la progresión de la enfermedad por la progresión de la enfermedad en sí. ¿tá? Y cada vez que el paciente se descompensa o se interna más, ¿sí? Empeora su pronóstico. ¿Estamos?
Así que cada internación no es lo mismo un paciente que venga estable a un paciente que a un mes interno. Obviamente ese tiene peor pronóstico, ¿sí? Después otra clasificación importante y que nosotros tenemos que hacer es qué etiología. Dijimos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, así que dentro de ese síndrome y como mecanismo final de un montón de patologías es la insuficiencia cardíaca. Y tenemos que desglosar qué te puede producir. Si bien un montón de cosas te puede producir, como nosotros, el razonamiento médico siempre tiene que ser de lo más frecuente a lo menos frecuente y dependiendo obviamente de qué tipo de paciente estamos enfrente, cómo nosotros vamos a interpretarlo y qué vamos a pensar que sospechamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene múltiples factores de riesgo, que tiene antecedentes de un infarto, y lo más probable es que sea cardiopatía isquémica, ¿sí? Ahora, es un chico de 20 años que no tiene nada, no tiene antecedentes, y bueno, voy a pensar otra cosa, le voy a preguntar si tuvo alguna infección viral, por ejemplo, para pensar en una miocarditis, ¿sí? Entonces, dependiendo de una buena anamnesis, con un buen interrogatorio y un buen examen físico, que puedo encontrar un soplo, puedo encontrar hipertensión arterial, asimetría de pulsos, etcétera, yo voy a pensar en determinada patología o no, ¿sí? Así que lo que me va a guiar, además de la epidemiología, es una buena anamnesis con examen físico. Ahora, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, de fracción de eyección reducida, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca de etiología de cardiopatía isquémica, ¿está? Así que es una de las etiologías más frecuentes a pensar y que yo lo tengo que descartar. Aún así, en pacientes jóvenes que muchas veces tienen factores de riesgo o no tienen los factores de riesgo usuales, pero tienen otros moduladores o alteraciones que modulan el factor de riesgo de cardiopatía isquémica, y por ahí no lo interpretamos como tal, así que es siempre ir a buscar qué es la más frecuente, ¿estamos? Después, como le digo, vamos a ir desglosando. En nuestra zona también el Chagas es muy importante y que siempre lo solemos pedir. Obviamente le vamos a interrogar si tiene abuso de sustancias, tanto sea alcohol, sean drogas, vemos mucho por cocaína. Obviamente esto lo vamos a sospechar en un interrogatorio. Aquellos pacientes que hayan hecho quimioterapia, radioterapia, que también pueden deprimir la función. Les decía, algunas infecciones, algunas miocarditis, que hayan tenido una enfermedad viral relacionada, ¿sí? Algunas miocardiopatías infiltrativas de depósito o algunas cardiopatías congénitas, que puedo tener algunas alteraciones en otros órganos o puedo tener también alguna relación a nivel familiar. Después, bueno, tenemos la hipertensión, tenemos valvulopatías, tenemos obviamente enfermedades del pericardio, arritmias, tanto sea taquiarritmias como bradiarritmias. Entonces, fíjense que yo, con el examen físico, palparle el pulso, puedo ya desarrollar un montón o pensar en que puede ser una cosa o la otra, ¿está? Como les decía, la cardiopatía isquémica se lleva por lejos lo más frecuente, así que hay que siempre pensarla. Y después tenemos la idiopática, que es aquella que no tiene etiología o no tiene una causa real. Ojo con esto, que sea realmente idiopática y que yo la haya estudiado bien, ¿tá? No sé, vos me decís, che, es idiopática, pero no le estudiaste las coronarias, no le hiciste Chagas, bueno, no, o sea, bien estudiado y que no encontremos algo positivo ni algo relacionado para poder filiar a esa daño miocárdico a alguna etiología en particular, entonces es la idiopática. ¿Vamos? Bien. Dijimos, lo más importante es la anamnesis, el interrogatorio y el examen físico del paciente. Voy a detectar muchos factores de riesgo para determinadas patologías. Como les decía, muchos tienen que ver con cardiopatías isquémicas o no, así que vamos a ir preguntando y desglosando qué factores de riesgo puede tener el paciente, todos los antecedentes que pueden tener para relacionarlo con alguna etiología o no. Y además, muchas veces una cosa es la causa y otra cosa son los factores desencadenantes de un evento de descompensación. Es decir, yo tengo un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, que tiene insuficiencia cardíaca, ahora viene y se internó por sobrecarga hídrica. Bien, ¿qué le pasó a ese paciente que venía estable y ahora se descompensó? Puede ser misma cardiopatía isquémica, que haya hecho un evento coronario agudo, que haya hecho un tromboembolismo de pulmón, un síndrome aórtico, puede haber hecho una infección respiratoria y se descompensó porque ese corazón tiene un desbalance entre oferta y demanda. Puede hacer, no sé, en mujeres, pensar el embarazo,
descompensaciones endocrinológicas, falla renal, un montón de cosas que puedo ir pensando, o bueno, la anemia también es muy frecuente, que me lo haya descompensado. Pero en un paciente también crónico, lo que tengo que pensar es una transgresión o una alteración de las medidas higiénico-dietéticas que yo le doy al paciente y que no haya cumplido con la medicación adecuada, ¿sí? Así que muchas de las descompensaciones tienen que ver con esto, entonces lo primero que yo pregunto, ¿cómo venías tomando la medicación? ¿La venías tomando bien, mal, la dejaste? ¿Sí? Realmente cómo te estás cuidando, si estás cuidando o no. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales. Después también, obviamente, dependiendo de la clínica, si el paciente te dice que viene por dolor de pecho o viene con una pierna que tiene una asimetría en los miembros inferiores, que tiene edema unilateral, puedo pensar en un TEP, bueno, y si está pálido, busco anemia, ¿sí? Entonces, dependiendo de la clínica, voy a ir buscando tanto los factores desencadenantes, que como les digo, muchas veces pueden ser la causa y otros solamente los desencadenantes. Entonces, un paciente que tenga una etiología en particular, después le pueden pasar numerosas cosas en su vida y en el transcurso de la vida de insuficiencia cardíaca que lo pueden descompensar. Y muchas veces se descompensan más por todas estas comorbilidades u otras cosas que tengo que yo la tengo que tratar. Muy importante porque se acuerdan que yo les había dicho que cada disminución, cada internación es un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, del pronóstico a largo plazo del paciente, entonces yo tengo que cuidar. Recuerden que cuando yo trato a un paciente viene con un montón de cosas, no viene solo con IC y solamente voy a tratar la IC, sino que tengo que tocar todo y obviamente todo lo que descompensa al paciente o no está bien controlado o regulado, ¿sí? Puede compensar una cosa y la otra. Así que es importante siempre que hagamos todos los puntos. Por eso es importante la clínica médica, para evaluar cada detalle y cada arista del paciente, ¿sí? No solamente sesgarse en una subespecialidad, ¿estamos? Bien. Ahora, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, pero ¿qué está pasando para que el paciente llegue a estar en insuficiencia cardíaca? Bien, les dije entonces que hay una anomalía que puede ser estructural o funcional. Hablando de anomalía estructural, vamos al daño miocárdico con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos un daño miocárdico que pues, cualquiera sea la causa de todas estas etiologías que estamos hablando, que va a llevar a una disfunción del ventrículo izquierdo. Es decir, el ventrículo izquierdo no va a funcionar correctamente y esto lleva a que no haya un buen volumen minuto y esto condiciona el gasto cardíaco, ¿sí? Y obviamente condicionando el gasto cardíaco, condiciona a todo el resto del organismo. ¿Tá? Esta disfunción ventricular, el corazón en un primer momento, como les decía, detecta que hay una descompensación, que algo no está funcionando bien, entonces se ponen a activar un montón de mecanismos adaptativos, ¿sí? Que tratan de compensar todo esto. Que si yo o sea, todos se relacionan entre sí, pero si yo lo quiero desglosar para después interpretar, es importante esto para interpretar después cómo lo trato, se ponen diferentes activaciones. La activación neurohormonal, que tenemos por un lado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, ¿sí? Y el remodelado, ¿tá? Y el sistema inflamatorio. La activación neurohormonal, como les dije, entonces tenemos los dos sistemas. ¿Qué pasa? Todos estos sistemas que yo les estoy nombrando se relacionan y uno se potencian al otro y se activan, ¿estamos? Pero en un primer momento, al ponerse y activarse todo esto, se van a compensar y el organismo, el volumen minuto, trata de compensar esto y llegar a tener un buen volumen minuto para las necesidades de ese momento del paciente. A medida que pasa el tiempo, obviamente que estos mecanismos adaptativos llegan a ser maladaptativos y comienza la fase sintomática del paciente. Y además, todos estos mecanismos maladaptativos empiezan a generar más daño, ¿sí? Miocárdico, y es un daño secundario y es todo un círculo vicioso, ¿tá? Que obviamente en algún momento puede llegar a la muerte del paciente, ¿sí? Desglosando entonces, recuerden, activación neurohormonal, sistema simpático, renina-angiotensina-aldosterona, el remodelado y el sistema inflamatorio, ¿sí? ¿Qué hace esto? La activación neurohormonal, dijimos ahí, hemodinámicamente lo que intenta hacer es una retención hidrosalina, ¿sí? Una vasoconstricción, porque yo no tengo gasto cardíaco, y un estímulo inotrópico para mayor contracción. Entonces, que aumente, digamos,
el volumen minuto. Eso intenta hacer el corazón. Por estos son los síntomas, ¿sí? La retención hidrosalina es una de las características de los síntomas. Se produce una hipertrofia, ¿sí? Produce obviamente toda la respuesta inflamatoria y se puede producir la apoptosis de las células y esto genera un círculo vicioso. A nivel del sistema nervioso simpático, obviamente los efectos pueden ser centrales y periféricos. Centrales, o aumenta el cronotropismo, es decir, frecuencia cardíaca, y el inotropismo, es decir, la contracción del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado. Disminuye un montón de receptores, lo cual a nivel simpático, ¿no es cierto? Lo cual llevan a proarritmias, a isquemia, a hipertrofia, tiene un montón de efectos secundarios a nivel periférico que intentan mantener como tenemos el gasto cardíaco disminuido, intentamos mantener una perfusión periférica adecuada. Por eso activamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratamos de hacer una vasoconstricción para mantener todo esto. A su vez, se aumenta el tono vagal y disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el umbral fibrilatorio para producir arritmias. Fíjense, acá les dejo que se produce en cada órgano diana. Obviamente todos estos sistemas son a nivel sistémico, entonces tienen diferentes dianas en distintos organismos, perdón, en distintos órganos, por lo cual van a ser después la clínica que yo voy a tener el paciente. El efecto de la aldosterona, sabemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona termina con la aldosterona, esto lleva a la retención de sodio que produce los edemas, alteración en el ionograma, en potasio, magnesio, disminuye toda la sensibilidad de los vasoreceptores, por esto aumenta el tono simpático, ¿sí? Que se vuelve a activar más el sistema renina-angiotensina y la cascada de la inflamación, ¿sí? Entonces fíjense en lo importante cómo se va relacionando uno con el otro y se va produciendo también disfunción y se van potenciando todos estos mecanismos que empiezan a ser desadaptativos. Y la inflamación es muy importante por los efectos a nivel sistémico, ¿sí? Porque esto produce mayor radicales libres, ¿sí? Más estrés oxidativo, obviamente que por todo esto se va a activar más, como les dije, también es un círculo vicioso, y hay toda disfunción a nivel de las células que pueden llevar a necrosis, a apoptosis, a disfunciones, ¿sí? A hipertrofia, a disfunción, bueno, como les dije, endotelial, que se van a ir potenciando, ¿tá? Entonces, si bien esto lo van a ir leyendo, les subí un lindo libro de insuficiencia cardíaca, que está muy buena, toda la parte de fisiopatología, que es el libro de Thierer que les mandé. Fíjense, en fisiopatología es muy lindo, y cómo vamos relacionando todo esto, del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema inflamatorio. ¿Estamos? Bueno, estos son unos cuadros para resumir. ¿Estamos? Bien. Esto es importante que ustedes lo entiendan, qué está pasando, porque yo después, cuando vea el tratamiento, voy a tratar de contrarrestar todo esto, ¿sí? Así que es fundamental. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Bien, entonces, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le digo? Le digo, bueno, primero viene con los síntomas, digo, bueno, le voy a hacer una buena anamnesis, un examen físico, algunos exámenes complementarios, entonces yo digo, bueno, ¿tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca este paciente? Una vez que digo, sí, bueno, tiene insuficiencia cardíaca, tengo que ver qué causa o qué etiología, ¿sí? ¿Qué en ese momento me lo está descompensando el paciente? Como les decía, las causas descompensantes o agravantes. Cuando determino todo esto desde la internación y cómo está el paciente, veo cuán grave está el paciente, qué tratamiento le voy a dar, qué respuesta a ese tratamiento me va a tener el paciente, y determino el pronóstico a largo plazo. Y como les dije, fundamentalmente voy a identificar todas las comorbilidades que tienen que me van a influir, digamos, en la evolución y progresión de la enfermedad, ¿está? Así que miren todo lo que tengo que pensar y hacer en un paciente con IC, ¿está? Vamos a la clínica, ¿sí? Esto ya lo habrán súper leído, ¿sí? Toda la clínica que puede tener el paciente, siempre hay que sospecharla, como les digo.
Disnea es lo más frecuente que les va a consultar el paciente con insuficiencia cardíaca. Primero, obviamente, va a ser de esfuerzo o va a ser de reposo. Recuerden la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Muchas veces no les dicen disnea o falta de aire, sino que se agitan un poco más, que astenia, fatiga, que no toleran el ejercicio, que se cansan más. Entonces, ojo, porque uno también tiene que saber interrogar y detectar estas cosas, ¿sí? Los pacientes más crónicos, ellos saben si aumentaron de peso o no, si tienen edemas, ¿sí? En algunos casos más extremos podemos tener anorexia, pérdida de peso, ya en insuficiencia cardíaca muy avanzada. Y otras cosas, o se pueden detectar descompensantes u otra clínica de lo que me está pasando en ese momento con el paciente. Ahí, bueno, como les digo, la disnea es la clínica, la síntoma más importantes, y dentro de los signos, ¿sí? Desglosando todo, uno tiene que ir analizando si tiene ingurgitación yugular, si no, qué TEA tiene, si está hipertenso o hipotenso, si está taquicárdico, taquipneico, si tiene rales crepitantes o tengo silencio, tengo matidez con columna Profe, mate, pensar en algún... Sí. una pregunta. Usted dijo que la insuficiencia la clasificamos, o sea, según la fracción de eyección, pero en una ¿Sí? primera instancia con la clínica, ¿sería válido clasificarla en derecha o izquierda? Sí, o sea, vos, fíjate que yo te dije, toda la definición hoy en día es más compleja que solo la clínica. Cuando vos lo vas a ver, el paciente tiene insuficiencia y tiene sobrecarga hídrica, estamos de acuerdo, ¿está? Y ahí puede tener signos derechos e izquierdos, como decís vos, que está perfecto, pero después la implicancia pronóstica a largo plazo y de tratamiento tiene que ver y definir sí o sí la fracción de eyección, ¿está? Vos cuando veas la clínica, sí, es derecha o izquierda o global, ¿está? Bueno, gracias. Pero para la clasificación a largo plazo y en breve vos vas a definir la fracción de eyección, ¿está? Bien, o sea, le vas a pedir estudio para verlo, ¿estamos? Como les decía, bueno, en la auscultación puedo ver soplos, tercer ruido, cuarto ruido, si está desplazado el choque de punta, no, vamos a tener edemas periféricos, hepatomegalia, ¿sí? Hay un montón de signos que voy a encontrar en el examen físico que, como dice su compañero, o algunos los relaciono más con insuficiencia cardíaca derecha y otros con insuficiencia cardíaca izquierda, más de congestión pulmonar o congestión sistémica, ¿está? Y además, a veces puedo tener de falla de anterogrado cuando tengo un bajo gasto cardíaco y un bajo volumen minutos, ¿sí? Que también lo puedo clasificar. Además, el paciente, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, puede venir de diferentes formas. Te puede consultar por una disnea, o puede venir en shock cardiogénico, o pueden venir de edema de pulmón, ¿está? Entonces, tengo un abanico de posibilidades de presentación clínica muy amplia en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Igualmente vos lo que vas a ir viendo de signos y síntomas, si es derecho o izquierdo, también vas a ir pensando en qué etiología puede ser y lo vas relacionando, ¿sí? Bueno, estos son cuadritos de las guías. ¿En qué se engloba la clínica? En los famosos criterios de Framingham, que son los criterios mayores y menores, que voy a hacer el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Como te digo, a ver, si vos no tenés ningún examen complementario para hacer, vos no vas a decir, no te puedo decir que tenga insuficiencia cardíaca el paciente. Bueno, sí, la clínica la tiene. Hoy en día lo complejizo más y se está complejizando mucho más el tema de la fracción de eyección conservada, ¿tá? O preservada. Porque muchas veces esos pacientes quedan como sin diagnóstico, porque después le hacen el eco, está normal y dicen, no fue nada poner esa disnea. Y sí, en realidad a veces se pierde el diagnóstico de determinados eventos, ¿está? Así que no es que sin eso pueda hacer el diagnóstico, sino que se complejiza por todo esto. Clínicamente, ustedes ya lo detectan y lo van a confirmar con un examen complementario, ¿estamos? Pero su sospecha es clínica. Los criterios de Boston son otros que se utilizan, ¿sí? En realidad los de Framingham y Boston también ambos es con historia clínica, examen físico y con radiografía de tórax, que es un examen complementario en sí, básicamente. Entonces, tengo al paciente con insuficiencia cardíaca, yo le voy a hacer la anamnesis, el examen físico, va a tener factores de riesgo, va a tener síntomas, le voy a hacer un electrocardiograma, le voy a pedir después el NT-proBNP, como había dicho, ¿se acuerdan? Le voy a hacer un ecocardiograma para ver qué fracción de eyección tiene y ver de qué estoy hablando, si fracción de eyección
reducida, moderadamente reducida o preservada, ¿sí? Para después determinar qué etiología, ¿sí? me está causando esto y cómo posteriormente tratarla. ¿Tá? Ese es como el razonamiento que tienen que ir haciendo, ¿sí? Acá, obviamente, síntomas, como dijo el compañero, pueden definirlo, pero fíjense en que acá estamos recién en el primer escaloncito y todo lo que tenemos que definir para definir a un paciente con IC. ¿Tá? Fíjense en las indicaciones, a todos le tengo que pedir esto, un electro a todos, una radiografía de todos, de tórax a todos, un ecocardiograma a todos, ¿sí? Bien, clínicamente yo les dije, pueden aparecer un paciente con un abanico muy amplio. Un paciente que solamente viene con disnea en esfuerzo, que se cansa un poquito más de lo habitual, o un paciente que está en shock, ¿sí? Esto se va a clasificar con la clasificación de Forrester, ¿sí? Tiene que ver con la insuficiencia cardíaca de ventrículo izquierdo, esto, ¿estamos? No más que todo, ¿sí? Y un paciente lo definimos dependiendo de cuánta congestión pulmonar tiene y cómo está el volumen minuto. Para eso, esta clasificación se hizo con valores invasivos hemodinámicos, como es el índice cardíaco y la presión Wage. Entonces, ustedes van a tener acá, en esta línea, ven el cursor, índice cardíaco, ¿sí? Y en la de abajo, la presión Wage. Índice cardíaco, valor de corte, acá lo ponen 2,2. En realidad lo normal es 2,5 a 3,5. ¿Sí? Que el índice cardíaco es la relación de litro minuto por metro cuadrado, es decir, el gasto cardíaco indexado por superficie corporal. ¿Estamos? Que obviamente va a ser de cada paciente. Esto me pone un valor de corte porque lo hicieron así, digamos, a la clasificación. Pero sepan que el valor de normal es 2,5 a 3,5. Y en la línea de abajo vamos a tener la presión Wage, que pone como valor de corte 18. El valor normal es entre 8 y 12 de presión Wage. ¿Qué significa congestión pulmonar? ¿Tá? Tengo mayor presión pulmonar, capilar pulmonar, ¿sí? Así que tiene líquido en los pulmones. Entonces, si mi paciente no tiene líquido en los pulmones y tiene un índice cardíaco normal, está normal, o sea, por encima de 2,2, estamos en este cuadrito. Bárbaro. Este es el estadio A. Después, si el paciente tiene un índice cardíaco alto, es decir, que, o sea, la perfusión es buena. Por eso van a leer caliente o frío, ¿sí? Dependiendo de la perfusión. Si yo le palpo las extremidades, van a estar calientes si está bien perfundido y frío si está hipoperfundido. Y el seco y el húmedo tienen que ver con la presión Wage, es decir, tiene líquido en los pulmones o no tiene, ¿está? Entonces, está caliente el paciente y húmedo, significa que tiene un buen índice cardíaco y tiene congestión pulmonar, entonces tiene insuficiencia cardíaca, que este es el estadio B, que es el más frecuente, ¿está? Es el más frecuente en cómo se presenta clínicamente. Los pacientes que están acá en el límite lo pone el índice cardíaco, pero tienen congestión pulmonar, dependiendo del índice cardíaco que va a estar ahí en el límite, puede aparecer el edema de pulmón, ¿está? Que está ahí. Después, si yo tengo un índice cardíaco bajo, es decir, que el paciente está hipoperfundido, está frío, pero está seco, el paciente puede tener un shock hipovolémico, un infarto ventrículo derecho o un bajo gasto que es anterógrado, ¿sí? Con clínica anterógrada. Que es el estadio L, que es el más grave, en realidad insuficiencia cardíaca y el menos frecuente. Y el C, sí, es el paciente que está con un índice cardíaco por debajo, es decir, que está frío, está hipoperfundido y tiene congestión pulmonar, es decir, un shock cardiogénico. ¿Ah? Como para clasificar la clínica. Si bien esto está con valores hemodinámicos, es lo que lo vemos en la clínica, ¿sí? Tomándole la TA y escuchando los pulmones lo podemos hacer, ¿sí? Así que fíjense en todo lo que yo puedo ver con la variedad de presentación. Bien, paciente con insuficiencia cardíaca. Le voy a pedir, entonces, cuando voy complejizando el diagnóstico, le voy empezando a pedir exámenes complementarios, un laboratorio, ¿sí? Un hemograma. En el laboratorio, todos los exámenes complementarios, primero puedo ver causa descompensante de ese momento o causa etiología, ¿tá? Podemos ver todo. Y vamos a ver el pronóstico a largo plazo si está mejor o peor.
Hemograma, puedo ver si está causando una infección, si está anémico, me lo está descompensando, si hay una falla renal, si tiene que ver con el síndrome cardiorrenal, si hay alguna alteración del hígado, que es el síndrome hepatocardíaco. Esto se los voy diciendo, lo van leyendo, ¿no es cierto? Alteraciones electrolíticas, puede haber alteración del hierro, bueno, alteraciones de la función tiroidea, serologías para el CHA, que puede ser positiva. Esto no solo en los pacientes se lo pedimos. Puede haber enzimas cardíacas aumentadas en el contexto de un síndrome coronario, por ejemplo, o no, porque la insuficiencia cardíaca también te lo aumenta, pero bueno, lo podemos sospechar, el ProBNP aumentado, ¿sí? Entonces, fíjense, con un simple laboratorio, todo lo que voy haciendo diagnósticos diferenciales y voy viendo. Y me va a mostrar un paciente más grave o menos grave, ¿tá? Síndrome cardiorrenal es la relación que existe entre el corazón y el riñón, ¿tá? Alguna falla cardíaca puede descompensar al riñón, falla renal puede descompensar al corazón, para que lo tengan en cuenta, y algunas enfermedades sistémicas pueden afectar a los dos. Si hay 5 tipos, vayan a leerlos. Síndrome hepatocardíaco tiene que ver con que la congestión pulmonar, cuando empieza a hacer signos derechos, ¿sí? Vamos en forma retrógrada, vamos a hacerle congestión al hígado y empieza a funcionar mal, ¿tá? Así que puede ser por un hígado congestivo. O puede ser que no le llegue bien la sangre a ese hígado porque tengo falla anterior, estoy hipovolémico, no le llega la sangre y tenemos un hígado isquémico, que son las dos formas que se pueden presentar, ¿tá? En el laboratorio nos voy a diferenciar, dependiendo de los valores del laboratorio, cuál es uno y cómo se elevan los patrones del laboratorio para identificar uno y el otro, ¿tá? Le voy a pedir un electrocardiograma, que el electrocardiograma casi siempre es patológico, es decir, el 90% es patológico, por lo menos una taquicardia sinusal va a haber en el electrocardiograma. Y así todo puedo ver algo descompensante, como por ejemplo alguna arritmia, o que sea la causa, ¿sí? Puede haber alteraciones como taquicardia, bradicardias, arritmias ventriculares o supraventriculares, puedo haber alteraciones estructurales que puedo sospechar alteraciones estructurales, puedo ver hipertrofia del ventrículo, puedo ver bloqueos de rama, alteraciones en la repolarización, puede haber algún infarto previo. Entonces me da un montón de información. Si yo tengo cavidades derechas dilatadas, entonces voy pensando también, dependiendo del electro, sospechando una u otra etiología. ¿Estamos? Como les decía, lo más frecuente es taquicardia sinusal y la fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes, lo cual también tener insuficiencia cardíaca y tener FA aumenta muchísimo la mortalidad y es algo que altera mucho el pronóstico. Radiografía de tórax. Recuerden que uno tiene que ver una buena técnica en la radiografía de tórax, que voy a ver contenido y continente, pero bueno, si bien ustedes saben todo lo pulmonar, vamos a lo cardíaco, vamos a ver el índice cardíaco, ¿tá? Que si puede estar aumentado o normal. Ahí está bien cómo calcularlo, se los dejo. Y después vamos a ver, fíjense acá, ejemplos de cardiomegalias bastante alevoso, para que lo vean de ejemplo. ¿Tá? Siempre uno valora la cardiomegalia cuando es una teletórax, recuerden, ¿sí? Que está bien sacada, con buena técnica. Si no, puede estar súper magnificada la imagen y no nos sirve como parámetro. ¿Estamos? Cuando vemos además el índice cardíaco, vemos la silueta, es decir, qué curvas normales o no pueden ser del corazón. Normalmente tenemos el botón aórtico, que es la primera curva a nivel de izquierda, y el ventrículo izquierdo. Esas son las dos curvas que aparecen normales. Patológico puede aparecer la arteria pulmonar, que es el tercer arco, y el cuarto arco, la aurícula izquierda. ¿Sí? A nivel derecho, venas cavas se pueden ver, ¿sí? La arteria pulmonar, que es patológica, ¿sí? La aurícula derecha, que se ve. Ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho está adelante. Siempre recuerden que el ventrículo es anterior. ¿En dónde se va a ver un aumento del tamaño del ventrículo derecho? En la radiografía de perfil, nunca en la de frente. En la de perfil lo que desaparece es el espacio retroesternal, ¿sí? Y se pega, digamos, la silueta cardíaca con el esternón. Eso es lo que se va a ver. Y a nivel de los campos pulmonares, lo que vamos a ver es los signos de hipertensión venocapilar. Les dije, ¿se acuerdan que la presión más o menos normal es de entre 8 y 12? ¿Sí? Entonces, a medida que se va elevando, van a aparecer diferentes signos. Primero la redistribución de flujo, después el edema, primero a nivel intersticial y posterior a nivel alveolar. Vamos a tener hilios congestivos en un primer momento,
la redistribución de flujo, ¿sí? Que hay que definirla bien, que es la inversión de la relación normal entre los vasos apicales y basales, en donde se va a ver hasta 1 centímetro de la periferia, todos los vasos, y a nivel apical, que es lo normalmente no se ve. Recuerden, cuando nosotros vemos la radiografía, tenemos las zonas de Wells, en donde a nivel apical hay más ventilación que perfusión, y en las bases más perfusión que ventilación, siempre que sean una radiografía de pie, ¿no es cierto? Por las presiones, ¿tá? Así que fíjense en que acá vemos toda la trama vascular hasta el vértice. Las líneas Beckerle que se pueden ver, que son cortitas periféricas, ¿sí? Hay que buscarlas, ¿sí? Que es edema intersticial, igual que puedo ver las cisuras, recuerden a dónde buscarlo, en las cisuras mayores, a veces estas líneas pueden estar acompañadas de alguna, como una masa, que es un diagnóstico diferencial, que es un tumor fantasma, que a veces al acumularse el líquido acá, ¿sí? Se hace como una imagen nodular o de masa, por eso depende del tamaño, que uno lo hace el diagnóstico diferencial, y cuando el paciente está en peso seco, después desaparece. Eso se llama tumor fantasma. Y bueno, después el alas de mariposa, famoso alas de mariposa, que es el edema a nivel alveolar. ¿Estamos? Todo eso, si yo tengo edema alveolar, tengo más de 25 milímetros de mercurio, fíjense en acá, ¿sí? De 15 a 20, 20 a 25 y más de 25. Pueden encontrarlo más o menos diferente, entre 18 y 20, algunos dicen pero esto sí es para ver a dónde o qué cantidad de líquido. Este paciente está en edema agudo de pulmón, ¿está? Bien. Después dijimos que para ir complejizando íbamos a pedir un ecocardiograma. En el ecocardiograma yo ahí veo toda la estructura del corazón, en donde yo voy a ver si, primero, la fracción de eyección que tiene, si el paciente está dilatado o no, si tiene alguna etiología. Voy a definir muchas de las etiologías, ¿sí? Si hay alguna valvulopatía, si el paciente tiene hipertensión pulmonar, si tiene derrame pericárdico, tiene alguna cardiopatía congénita, si hay trastorno segmentario o algún infarto previo, lo puedo ver. Entonces, básicamente defino la función sistólica del ventrículo izquierdo y la disfunción diastólica, que esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es fundamental también definirlo. ¿Sí? Hay muchos criterios de imagen o en ecocardiograma para definir disfunción diastólica, y cada vez se fue complejizando más. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces muchos te dicen, tiene la función normal, listo, entonces no tiene IC. No, ojo, habíamos dicho que hay una alteración funcional o estructural, y muchas veces entonces en la disfunción diastólica hay que irla a buscar con un montón de criterios, ¿sí? Bien, entonces me va a definir muchísimo. Después, pensando en cada etiología, yo puedo pedir un estudio de diagnóstico, ¿no? Para confirmarlo o descartarlo, dependiendo del paciente y todo lo que veníamos hablando de la anamnesis, en fisio, los factores de riesgo que puede presentar y todo lo que voy encontrando en el examen, en los exámenes complementarios como positivos. ¿Estamos? Hasta el eco todo es a lo básico, ¿sí? Y después voy a definir algunas patologías en particular. Dijimos que una vez que definimos la fracción de eyección, ¿sí? Vamos a ver qué pronóstico tiene el paciente. Obviamente, peor pronóstico o tiene un mal pronóstico a largo plazo. ¿Cuál es peor? Fracción de eyección conservada o reducida. En realidad se mueren igual los dos, pero se mueren de distintas cosas. Los pacientes con fracción de eyección preservada tienen peor pronóstico por muerte cardíaca o por progresión de insuficiencia cardíaca. En cambio, los pacientes con fracción de eyección preservada se mueren igual, pero por otras comorbilidades que uno, por eso fíjense lo importante que uno es el tratamiento de las comorbilidades o de las otras patologías. ¿Estamos? Como para hacer esa diferencia. Tanto en el laboratorio como en la clínica, vamos a buscar quién tiene mejor o peor pronóstico. Era lo que yo le digo, a ver, si es paciente de mayor edad, tiene peor clase funcional, desatura, nunca lo puedo poner en peso seco, siempre tiene disnea, una clase funcional más baja o está inestable hemodinámicamente, es un paciente que está más grave, ¿sí? En el laboratorio lo mismo, si tiene un paciente que tiene disfunción ventricular, un paciente que nunca regulariza el laboratorio, que tiene falla de múltiples órganos, es un paciente que está más grave. Un paciente que siempre está alterado o alto el ProBNP también, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo todas estas cosas le van acondicionando el pronóstico. Y las pruebas funcionales es importante que nosotros evaluamos eso, cómo se desarrolla el paciente en el esfuerzo, ¿sí? O qué actividad física puede hacer ese paciente. Bien, hasta ahí estamos.
¿Sí? Sí, profe. Bien. Importantísimo, entonces, entender todo esto para saber cómo lo voy a tratar. ¿Cómo lo voy a tratar? Todo esquema terapéutico tiene 3 pilares. Las medidas higiénico-dietéticas y en cuanto a la dieta, la actividad física o rehabilitación cardiovascular y los fármacos. ¿Tá? De nada sirven los fármacos si yo no hago nada del resto y viceversa. ¿Sí? Entonces siempre son los pilares. Por ahí la adherencia es súper difícil en estos pacientes, son enfermedades crónicas, chicos, medicaciones, muchas medicaciones que tienen que tomar a largo plazo, entonces es fundamental insistir con los controles, con la adherencia al tratamiento, ¿estamos? Así que dieta, ejercicio físico, en realidad yo puse, pero es rehabilitación cardiovascular, ¿tá? Que no es lo mismo, es un ejercicio controlado, ¿tá? Y bueno, farmacológico voy a tener drogas que disminuyen la mortalidad a largo plazo, siempre hablando esto de pacientes con fracción de eyección reducida, ¿sí? Tengo drogas que me disminuyen la mortalidad, que son los 4 fantásticos. No me digan eso en los exámenes porque yo lo pongo esto bien esquemático, pero después me dicen, hay que darle los 4 fantásticos. No, los mato, ¿sí? Así que en general son drogas que disminuyen la mortalidad, que tenemos los antialdosterónicos, los beta bloqueantes, los IECA-ARA, los ARNI y los inhibidores de la CGLT2, ¿está? Más los diuréticos, que es el arma que yo uso para disminuir la congestión pulmonar, la congestión sistémica del paciente. Pero los diuréticos no disminuyen mortalidad, ¿está? Es para la diferencia. Una cosa es el evento agudo y otra cosa es el evento crónico. Vamos a ir desglosando entonces. Todo paciente con fracción de eyección reducida tiene que tener estas 4 drogas, ¿sí? Y después se le pueden ir agregando más. Ustedes sepan, fíjense en primer estadio o este esquema de antibióticos, de tratamiento, ¿sí? Pacientes que tienen, obviamente, congestión pulmonar, los diuréticos. Los diuréticos, cuando el paciente está descompensado, yo puedo dar los diuréticos endovenosos, obviamente, o vía oral, como quieran, pero cuando estás internado es endovenoso. Los diuréticos de ASA son los que más poder diurético tienen, y después yo les puedo ir anexando y haciendo los que se llaman doble bloqueo o triple bloqueo, con los antialdosterónicos y las tiazidas. Entonces yo voy a ir bloqueando la nefrona en los distintos sectores para tener mayor poder diurético, ¿está? Esto uno va iniciando el tratamiento y puede subir las dosis dependiendo de cómo va respondiendo el paciente. Tenemos el sodio urinario que se le puede pedir, que es un laboratorio, a ver si va a responder o no a los diuréticos, porque no es lo mismo un paciente que sea virgen de tratamiento, que va a responder súper bien a los diuréticos, a un paciente que viene crónico, que se interna una vez y ya tiene resistencia a los diuréticos. Entonces yo a ese ya arranco con dosis más altas. Clásicamente, la dosis habitual que tiene el paciente se la duplico y se la paso en endovenoso. Pero bueno, a ver, cuando yo controlo al paciente, lo controlo horario, no es que, che, le pongo esto y al día siguiente veo que tiene. No, lo voy controlando cómo va respondiendo, le subo la dosis, le doy más, en vez de en bolo le pongo goteo continuo, etcétera, y le trato de bloquear, entonces, para balance hídrico negativo. Balance hídrico, controlo ingresos y controlo los egresos. El balance me tiene que dar negativo para disminuir entonces los signos de sobrecarga. Esto es en una internación. Después, a medida que uno va avanzando y encargándose de llegar al peso seco, se le va retirando, ¿sí? Se va desescalonando. Muchos pacientes, si están muy graves, terminan con diuréticos vía oral igual, pero bueno, eso depende de cada uno. ¿Estamos? Eso es en internación o en descompensación. Pero si no, a largo plazo, el diurético no me hace nada, no me disminuye la mortalidad, entonces si no es necesario y no está congestivo el paciente, no se lo doy. En cambio, en forma crónica, sí se los doy. Cuando el paciente está muy descompensado, muy grave o está en shock, yo no le voy a dar todos estos 4 fármacos. Esto es para el paciente en forma crónica. ¿Estamos? Sí, una internación, lo que yo voy a hacer es ir escalonando las dosis a medida que pasa el tiempo y el paciente está hemodinámicamente estable. ¿Sí? Si el paciente viene crónico, le puedo dejar la misma dosis, obviamente siempre que no esté en shock o algo, lógico, o no esté hipotenso, que lo tenga que suspender, pero si no, yo trato de dejarle la medicación que tenía. ¿Estamos? Eso como para que les quede en general en internación. Vamos a ir desglosando entonces esto. Fármacos, siempre les digo,
ustedes repasen mecanismo de acción, ¿sí? Contraindicaciones, efectos adversos, dosis, presentaciones, ¿sí? Para saber cómo dar a los pacientes, ¿está? Bien, esto ahora lo vamos a ir desglosando. Vamos a arrancar por los IECA o los ARA, ¿sí? Fíjense, ahí yo le pongo algunas contraindicaciones, efectos adversos. No IECA y ARA, es o IECA o ARA, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Se van a dar en qué dosis, en general todas las dosis y todos los fármacos se dan en la máxima dosis tolerada, ¿está? ¿Qué significa eso? Yo voy a intentar titular para que me llegue a la dosis máxima, ¿sí? O la más alta. Ojo, porque yo tengo que poner los 4, entonces prefiero tener un poquito de los 4 a las dosis máximas de uno solo, ¿está? Pero voy a ir tratando de escalonar a mayor cantidad de la dosis máxima tolerada, ¿estamos? Sin tener efectos adversos y controlando un montón de cosas. Pacientes con fracción de eyección deprimida muchas veces están hipotensos, están bradicárdicos y es muy difícil colocarles esta medicación, por eso les digo, o tienen falla renal y no se las puedo poner. Entonces, los pacientes más graves a veces son los que menos medicación les puedo poner porque no la toleran, ¿está? Como les dije, tiene efecto de clase, es importante empezar siempre con dosis bajitas e ir titulándolo para la mayor dosis. Ojo, con la titulación siempre es despacito, la más tolerada, pero recuerden que tiene un efecto máximo que hace un pico de posterior, entonces cada 3 o 5 días voy subiendo y hoy tengo que tener las 4 drogas, que es mejor. Obviamente, dependiendo del perfil hemodinámico del paciente, yo le voy a ir poniendo primero una o la otra, que eso es un poquito manejo artesanal. Por ejemplo, si el paciente está taquicárdico y está hipotenso, y prefiero darle un beta bloqueante antes. O si está muy hipertenso, bueno, me da margen para darle IECA, ¿se entiende? Así que bueno, voy a ir jugando con esto, pero el paciente lo debería tener. IECA o ARA, sí, acá les dejo algunos ejemplos de los que se pueden utilizar. Sacubitril valsartán, que son los ARNI, ¿sí? Combina un ARA, que es el valsartán, con un inhibidor de la neprelicina, ¿sí? Es un valsartán, así que función renal, potasio, sí, esto es importante también como contraindicación, la TA es una limitación, ¿sí? Así que ojo en estos pacientes, pero lo mejor sería poner sacubitril valsartán en vez de un IECA o un ARA aislado, sino esta combinación, ¿está? Fíjense que vienen distintas dosis y uno debería empezar a titularla y tolerarlo mejor. ¿Qué hace? Disminuye mortalidad de los pacientes, ¿está? Entonces, IECA, ARA o ARNI, ¿está? Esa es la primera línea de tratamiento. Segunda línea, en realidad es toda la misma línea, ¿no? Pero digo, la otra droga son los beta bloqueantes, ¿sí? Ojo con los bloqueos, ojo con la TA, y ojo con las descompensaciones agudas porque el beta bloqueante es un inotrópico negativo, ¿está? Entonces, el paciente está muy descompensado o está con mucha insuficiencia cardíaca y el corazón me está tratando de compensar para un volumen minuto y yo encima le doy un inotrópico negativo, no le va a favorecer para nada. Entonces, el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente para ir titulándolo, ¿está? Como les digo, dosis máxima tolerada para todos, los que se han estudiado en insuficiencia cardíaca, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, ¿sí? Así que esos son los que se utilizan, ¿sí? No los otros, atenolol no, por ejemplo, ¿sí? Porque los estudiados en insuficiencia cardíaca son estos. Antialdosterónicos, ¿sí? Eplerenona y espironolactona son otra, si bien lo puedo usar como diurético en las descompensaciones agudas, que los pongo en dosis más alta, para el bloqueo de la nefrona, a largo plazo también disminuyen mortalidad, así que también lo vamos a tener. Función renal es una de las limitaciones para darlos también. Los inhibidores de la CGLT2. Vos decís, ¿por qué le voy a dar esta insuficiencia cardíaca? Bueno, se ha visto, sí, que disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Obviamente, esto fue un efecto, digamos, colateral, y después se estudiaron la dapaglifosina, la eplglifosina, que se pueden dar en dosis de 10 miligramos en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien no se sabe bien la diana terapéutica, tiene que ver con todo el sistema de inflamación, ¿está? Recuerden, fíjense, que estamos atacando todos los sistemas. Los ARA, ARNI y los IECA bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueantes del simpático y la cascada o la inflamación con estas drogas, ¿está? Ojo también con el Cleren en algunos pacientes, pero son son drogas muy toleradas, que a veces no me toleran las otras y estas sí, así que es una línea muy importante de tratamiento, ¿está? Entonces yo voy a ir
poniendo estas 4 drogas para ir, piensen en la fisiopatología y sé cómo lo voy a atacar. ¿Vamos? Obviamente es un poco artesanal en esto de si yo recién no conozco al paciente, si está descompensado o qué perfil hemodinámica tiene, si está muy hipertenso, muy hipotenso, cuál o cómo se lo voy a ir titulando, siempre más vale de menos a más, ¿sí? Pero que les quede en concepto que más vale un poquito de cada una de las 4 que tienen diferentes efectos a una sola a dosis máxima, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Vamos bien? Todo lo que yo le estoy Profe, diciendo es fracción ¿puedo hacer de... una pregunta? Sí, decime. No me quedó claro con respecto a la definición relacionada al diagnóstico, porque en la tutoría lo habíamos hablado como que el diagnóstico teníamos de que era clínico, pero ahora con esto que se suma de que tiene que ser corroborado por niveles de péptido natriurético o objetivar lo que es la congestión, ya sea pulmonar o sistémica, entonces como que no me queda claro si es clínico o sí tiene que ser corroborado por uno de estos dos parámetros. Bien. A ver, es como, digamos, si vos estás sola, sin ningún examen complementario, yo con la clínica hago diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿está? Que les quede eso de concepto. Ahora, hoy en día es mucho más compleja la insuficiencia cardíaca y más que todo la fracción de eyección preservada, que sí o sí debería corroborarlo. A ver, hay algunos casos que son súper claros, ¿no? Pero algunos que son grises, entonces yo debería ir a corroborarlo por todos estos exámenes complementarios. Es para que todos esos pacientes que son más grises, que no son tan claros, que viste ese paciente, che, viene por esto, pero no me cierra, son esos pacientes para que no queden sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca y perder la oportunidad de un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, digamos, en las guías o las recomendaciones más nuevas, se lo trata de incorporar como para evitar esto y a estos pacientes que muchas veces quedan sin diagnóstico, tratar de incorporarlos. Hoy en día, si vamos a la definición más actual, y la de ha salido hace una semana, otra, corrobora en que la clínica debería ser corroborada, ¿tá? Pero vos me decís, che, yo no tengo laboratorio. Bueno, listo, no pasa nada. Hiciste diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿tá? Igual. Pero se complejiza porque hay muchos cuadros que hoy en día con la clínica sola no alcanzan, digamos. ¿Se entiende a lo que va? Las guías son recomendaciones internacionales y justamente es para bajar línea, digamos, por decirlo así, y que todos hablemos de lo mismo y que todos hagamos lo mismo y no se pierdan pacientes sin diagnóstico. ¿Estamos? Bien, gracias. Bárbaro. Pero bueno, no va a decir, ay, no lo puedo, si yo no tengo el péptido no puedo hacer diagnóstico. Y dice, no, ¿está? Se puede hacer igual. Bien, entonces, eso del diagnóstico del tratamiento, ¿alguna duda? Entonces dijimos, dieta, rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Con ejercicio físico y los fármacos, que tenemos 4 drogas que disminuyen la mortalidad a largo plazo en fracción de eyección reducida, ¿está? Además de Profe, las drogas, sí, una sí, pregunta. Si mal no recuerdo, el profe Fernández nos había dicho que algunas de estas drogas, por ejemplo, los BCG LT2, eran un poco caros y por ahí no se conseguían o no estaban disponibles. En ese caso, ¿qué se hace, digamos? ¿Se trata de dar las otras 3? sí. A ver, esto es lo que se debería hacer, yo se lo transmito. Ahora, después vos me decís, no lo consigue el paciente, por ahí depende si es público o privado, si te lo reconoce, si lo puede pagar, etcétera. Después, viste, hay un montón de cosas en la vida real y bueno, si no lo consigue, no lo puede tomar, etcétera, no lo tomará. Pero, o sea, esas drogas disminuyen la mortalidad, entonces vos no le estás ofreciendo un tratamiento completo. Muchas veces el paciente no tiene, o sea, puede tener el acceso a todas, pero no la tolera, ¿sí? Que son los pacientes más graves y tampoco la puede recibir. ¿Sí? Entonces, después tienen en la vida real y en cada paciente, ojalá todo sería lindo y se le puedan dar las dos y todo, pero en realidad después pasan todas estas cosas. Ustedes tienen que saber que todo esto disminuye mortalidad a largo plazo y el paciente debería estar tratado así. Ahora, por X motivo, después en la práctica, yo no lo puedo lograr, ¿sí? Sea porque sea caro, porque no lo consigo, bueno, eso es otra cosa y bueno, es una limitación del sistema sanitario, digamos, ¿está? Pero ustedes como médicos tienen que tener claro lo que tienen que hacer primero, ¿sí? Pero sí, es la realidad, que muchos no están tratados así por eso.
Pero bueno, después capaz que se van a vivir a Estados Unidos y ellos tienen alcance a todo, ustedes tienen que saber qué es lo que tienen que dar, ¿está? Muchas cosas en medicina, de lo teórico a lo práctico, cambia, pero bueno, uno tiene que tener primero claro lo que tengo que hacer bien o lo que debería hacer bien, y después trato de hacer malabares con lo que puedo, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una discusión aparte. Estos pacientes, como les digo, tienen que tener todas esas drogas. Además, hay un montón de otros tratamientos que se pueden hacer, dependiendo del tipo de paciente lo que tiene. Es decir, hay dispositivos intracardíacos que se pueden poner, como los resincronizador o los cardiofibriladores. Para que sepan de título de leerlo, cardiofibrilador disminuye las arritmias cardíacas, es decir, es como un choque eléctrico, si detecta alguna arritmia, muchos de los pacientes estos tienen muerte súbita por arritmias, entonces vos le pones y le disminuís la mortalidad, porque cada arritmia que tiene la detecta y te la saca. Sí, es como un marcapaso, digamos, que va dentro del corazón y la detecta con un sensor. Resincronización cardíaca, aquel corazón que está muy, muy deteriorado y que late mal. Ustedes recuerden, cuando vamos al ciclo cardíaco, tenemos una contractilidad normal del corazón, tenemos una coordinación entre el aurículo y el ventrículo. Bueno, muchas veces todo eso se va perdiendo por una arritmia, por la disfunción ventricular, porque late mal. Entonces, uno trata de suplir todas estas alteraciones, que se llaman disincronías auriculo-ventricular, intraventricular o entre los ventrículos intraventricular. Entonces trata de suplirlo. Sepan solamente que existe, nada más, ¿sí? Obviamente que para indicar esto tienen que tener un montón de criterios y son pacientes especiales dentro de insuficiencia cardíaca, ¿está? Pero bueno, no importa que sepan eso ahora, pero sí para que escuchen que existe y que algún día le digan, che, tengo un resíncro, tengo un CDI y sepan qué es, ¿está? Fíjense en que obviamente cada uno después va a tener un montón de recomendaciones en particulares para indicarlo. Así que insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, reducida, hasta ahí estamos, ¿sí? Fracción de eyección preservada y moderada. En ambas no existen estudios que haya drogas que disminuyan la mortalidad. En general, lo que hay que hacer es tratar las comorbilidades. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pronóstico está dado más por las comorbilidades? Entonces, los pacientes tengo que tratar bien la hipertensión, tengo que ver bien qué etiología, ¿sí? Y obviamente si está congestivo le voy a dar diuréticos, pero no le voy a dar las otras 4 drogas porque no tienen beneficio. Lo que hoy se está estudiando es los SGLT2, que parece que pueden tener un beneficio. No está tan claro todavía, pero esta es la droga que hoy en día en la insuficiencia cardíaca de fracción preservada o moderada se podría dar a largo plazo, con algún beneficio, no tan claro, que esto se está estudiando hoy en día, pero sépanlo que puede ser uno de que capaz en un mes decimos que sí, que hay que darlo, ¿está? Entonces es importante determinar todos los factores de riesgo, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan todas las comorbilidades y tratarlos, ¿sí? Muchas veces decís, che, mira, tiene hipertensión, tiene una arritmia y bueno, va a estar con IECA o beta bloqueantes, pero sabemos que esas drogas en realidad no disminuyen la mortalidad por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por más que capaz el paciente lo tenga por otra cosa, ¿está? Bien, como les decía, bueno, manejo las comorbilidades como les dije, y la moderada lo mismo, ¿está? Sí o sí, todos evaluamos los síntomas, como les dije, los diuréticos, con diuréticos de ASA, doble o triple bloqueo, ¿tá? Y todas las comorbilidades que tengo que tratar, obviamente dieta, actividad física en el marco de una rehabilitación cardiovascular a todos, eso sí. ¿Estamos? Y esto le había puesto, digamos, unas recomendaciones que ya es lo que veníamos hablando de cada vez que se interna un paciente, en realidad uno trata de mantener el tratamiento crónico que tiene y no suspenderlo y volverle a... ¿Se acuerdan que es la titulación hasta máximas dosis toleradas? Entonces, no le saco todo lo de antes, trato de mantenerlo, obviamente, mientras hemodinámicamente pueda hacerlo, ¿sí? Así que, más o menos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, ¿alguna pregunta?
como muy clara. Bueno, ya lo fueron hablando con Ricardo el otro día, así que capaz que ya venían cancheros. Pero ¿tienen alguna duda de drogas, de definición, de algún examen complementario? Profe, Sí, yo me perdí un poquito en cuando hablabas de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que hablaba de los cuatro fantásticos, que si lo das en agudo crónico. crónico. Ah, listo. Sí, eso sí o sí es disminución de mortalidad en el crónico. En el episodio agudo, como les digo, o sea, lo importante es la congestión pulmonar o sistémica. Entonces los diuréticos son el arma que nosotros tenemos. En aquel paciente que viene con todas esas drogas porque ya es crónico y justo surgió una descompensación, se sobrecargó y se internó, trato de mantener esas drogas igual, excepto que esté en shock, que se las tengan que sacar por fuerza mayor, ¿sí? Entonces le saco el líquido, pero trato de mantener lo mismo y si puedo seguir titulando, titulo, ¿tá? Distinto es un paciente que viene virgen de tratamiento, la primera vez que viene por IC, yo lo voy a poner en peso seco y voy a empezar a titular la medicación. Hay drogas que puedo poner más rápido o no, y hay drogas que se están estudiando como a las 24 horas del ingreso hospitalario o esperar un poquito más. Pero también esto depende, fíjense, del perfil hemodinámico que tenga, no es lo mismo un shock que un paciente que venga con un poquito de disnea, ¿tá? Entonces, dependiendo de eso, yo puedo jugar un poco más en cuanto a los tiempos. No hay nada que diga, che, a las 48 horas le tengo que poner esto, lo otro, sino veo el perfil hemodinámico del paciente y qué beneficio pueden tener. Pero estas 4 drogas a largo plazo deberían estar, y deberían estar, como les digo, no una en la dosis máxima, sino las 4, porque como actúan en distintos niveles y en distintas dianas, digamos, el beneficio estaría por 4 lugares diferentes en vez de uno solo. ¿Está? Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. Ahí en el ejemplo, así como habías dicho vos, en una reutilización que se interna al paciente y se le hace, digamos, el tratamiento descongestivo, Ujú. ¿puede ser que se le sacaban los beta bloqueantes y después se les reincorporaba? Eso clásicamente se ha pensado así, pero hoy en día se trata de mantener, excepto, obviamente, el betabloqueante es la droga más importante que suspendemos o no, porque es el inotrópico negativo. Entonces, a ver, yo necesito que el corazón se contraiga más y le doy inotrópico negativo. Es como que no me ayuda porque el paciente está descompensado. Pero antes se decía que se suspendía directamente o se bajaba la mitad la dosis, y hoy en día, dependiendo la dosis que tenga, lo trato de mantener. Eso también depende cómo está el paciente, porque si es un paciente crónico, viene con todas las drogas y me dice, che, se me hincharon un poquito los pies, y yo digo, bueno, listo, le doy un poco más de furo, de diuréticos, digamos, y mejora, yo no le toco la medicación. Ahora, si Sí. viene un paciente que está hipotenso, que está en shock, bueno, ese sí, y se la voy. O sea, uno trata de mantenérsela siempre y cuando el perfil hemodinámico pueda. Sí, a la fuerza se la tengo que suspender porque si es inotrópico negativo, en shock, edema agudo de pulmón, etcétera, ese sí se lo suspendo sí o sí. ¿Tá? Por eso depende, es un poco de jugar cómo está el paciente en ese momento. Claro, claro. No, gracias. No hay nada, alguna duda más. Profe, ¿el PRO-BNP se pide siempre? ¿Se pide? Siempre se me Sí, cortó se justo. pide siempre. No, no escucho, no sé si me están hablando, ¿no? O sea, venía la pregunta por el PRO-BNP. Si se Sí, pedía queríamos siempre, ver. me decías. Sí, sí. El PRO-BNP, como les digo, vieron que es un mecanismo de acción que cuanta más insuficiencia haya, o el paciente más descompensado está, más alto es el PRO-BNP, o el NT-proBNP. Hoy, en la complejización de la definición, se tiene que pedir, ¿está? Entonces uno lo debería pedir no solo para el diagnóstico, sino para el pronóstico a largo plazo. Es decir, un paciente que está en peso seco, esté estable y sigue con el PRO-BNP alto, significa que todos los mecanismos de acción están full, digamos, funcionando, y que ese paciente está peor, ¿tá? Porque está siempre activado los mecanismos de compensación. Entonces,
cuanto más alto esté el pronóstico, está alto el PROMEP a largo plazo, es peor pronóstico. Y además, en muchos pacientes, sirve a veces para monitoreo. ¿Cómo? Un paciente que tiene un examen físico muy dificultoso y no puedo verle los signos de insuficiencia cardíaca, porque, a ver, solo hablamos de los signos de insuficiencia cardíaca, no sé, tenemos un paciente que pesa 150 kilos y la verdad que con un cuello corto no le veo yugulares, el panículo adiposo no me deja ocultar, la radiografía sale mal porque no se ve nada. Entonces, en ese tipo de pacientes, muchas veces, si bien a veces puede estar negativo por el sobrepeso, me sirve teniendo un basal que vaya mejorando, en la internación vaya disminuyendo. Por ahí en algunos casos en particulares lo puedo tener en cuenta, ¿tá? Como un examen complementario o con ayuda del eco, de la radiografía, que a veces me quedo corto con la clínica o es compleja la clínica según el paciente, lo puedo usar así. Digamos, serían esos 3 usos que se pueden hacer. Igualmente, a ver, en el hospital lo reusamos porque lo tenemos y se lo pedimos a todos, pero en el público, en el privado, muchas veces no te lo reconocen, no lo tenés. También después pasan esas cosas. Sí, pero uno idealmente debería usarlo para todo eso y lo puede usar como herramienta, ¿sí? En todo eso. Ok, genial. Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, chicos. Cualquier duda que entonces les surja de IC, de síndromes coronarios, de hipertensión, cualquier cosa, en cualquier clase pueden preguntar, ¿sí? Ustedes, aunque les parezca que sea una pavada, nunca es una pavada, así que siempre pregunten, más vale nos sacamos las dudas ahora, ¿está? Así que no tengan miedo ni vergüenza de participar, ¿sí? Gracias, Bueno, profe.